8 de octubre de 1995. Lobos, provincia de Buenos Aires. Convocamos a todos los homenajes que en todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires se hicieron para tributar el más justo homenaje y reconocimiento a la figura de quien fue 3 veces presidente de los argentinos. Y el Lobo fue el acto de culminación de este programa del 8 de octubre al cumplirse el centenario de Juan Domingo Perón. En esta casa, el 8 de octubre de 1895, nació Juan Domingo Perón. Era el segundo hijo de Mario Tomás Perón y de doña Juana Sosa. Su apellido paterno era originario de Cerdeña y por sus venas corría una mezcla de sangre vasco-francesa, escocesa y criolla. Hasta los 5 años, Perón vivió en este solar. Luego, sus padres se trasladaron a la Patagonia, a una estancia cercana a Río Gallegos. Tiempo después, escapando de los rigores climáticos de la zona, se instalaron en Chubut. En 1904, junto a su hermano Mario Avelino, Perón viajó a Buenos Aires para realizar estudios primarios. Si bien casi ingresa a la carrera de medicina, estaba escrito que ese no sería su destino. El 1 de marzo de 1911, Juan Domingo Perón, vistiendo el uniforme de cadete, ingresaba al Colegio Militar de la Nación. 2 años más tarde, egresaba con el cargo de subteniente de infantería. En 1930 fue ascendido a capitán y 6 años más tarde a teniente coronel. En 1938 muere Aurelia Tizón, su primera esposa, con quien se había casado 10 años antes. A mediados de febrero de 1939 viaja a Italia, donde realiza estudios de perfeccionamiento en un regimiento alpino. El último día de 1941 es ascendido a coronel. Yo era socia del club hípico y además iba a andar acá a caballo. Entonces ahí supe conocer al coronel. Que yo le dije, él hablaba muy bien y prometía cosas hermosas que después cumplió. Mire, coronel, usted habla muy bien. Yo soy rosista, le digo, pero si usted cumple su palabra tal como lo expresa, yo en vez de ser rosista voy a ser peronista. Eso le dije a Perón en aquel entonces. Caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar reluce la cera, andar. Yo nunca había visto un tipo tan seguro de sí mismo y de lo que él, y de lo que transmitía de seguridad él. Buenos Aires, 8 de octubre de 1945. En medio de insistentes rumores sobre presiones militares de Campo de Mayo, exigiendo su renuncia, el vicepresidente de la Nación, coronel Juan Domingo Perón, festejó su cumpleaños número 50 en compañía de camaradas y amigos. También se encontraba presente la joven actriz de radioteatro Evita Duarte. El planteo concretamente era que Perón o modificaba totalmente su estructura política, institucional e incluso personal, o Campo de Mayo le pedía la renuncia. Evita era en aquel momento una ascendente actriz de radioteatro que había conocido al coronel Perón un año antes durante la campaña por las víctimas del terremoto de San Juan y con el que convivía prácticamente desde el comienzo de la relación. Abrid esa puerta o no respondo. Obedeced, mi señora. Yo soy vos sois, estoy soñando. Interrumpimos la emisión del radioteatro 500 años en blanco que protagoniza la primera actriz Evita Duarte para dar paso a una información de último momento.
Buenos Aires, 9 de octubre de 1945, el coronel Juan Perón renunció a los cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión que venía desempeñando hasta el momento. Al día siguiente de su renuncia, el coronel Perón volvió a la Secretaría para despedirse del personal y del público que estaba ya en las veredas. Perón ya había firmado los decretos del aguinaldo, de las vacaciones, de los días por enfermedad. Eso fue, en parte, aparte de la mística de Perón, en parte lo que llevó a la gente a defender esos derechos. Con Perón tenían días por enfermedad, con Perón estaban las vacaciones que nunca habían tenido los trabajadores, con Perón cobraron el aguinaldo por primera vez. El día 10, una jugada de Mercante logra que el todavía ministro del Interior, Jazmín Hortensio Quijano, le conceda poder despedirse de los colaboradores del Ministerio, de la Secretaría, y hablar a los trabajadores desde la calle Perú 160, donde se improvisa un palco, y donde, según dicen los diarios, se llegaron a reunir más de 40.000 trabajadores para escucharlo al coronel. Y bueno, allí pronunció una pieza realmente llamativa y que hay que estudiarla porque ahí él se adelanta en lo que dice a los que después vienen a decir que él se había declarado ya rendido, perdido y que no quería saber más nada. Cuando él en esa frase de ese discurso dice, venceremos en un año o venceremos en 10, pero venceremos porque la historia marcha hacia donde nosotros vamos. Es la historia la que nos acompaña. Ahí vamos todos y se juntan 20.000 personas, pero nada más que no había diarios, no había televisión, no había radio, nada más que sabiendo que el coronel se iba, allí fuimos todos. Y entonces escuchamos por primera vez, presidente, le empiezan a gritar presidente, presidente, presidente. Al momento de su renuncia, Perón era la figura dominante del movimiento militar del 4 de junio de 1943, que consagró presidentes a los generales Rawson, Ramírez y Farrell. A diferencia del golpe de septiembre de 1930 que derrocó a Hipólito Yrigoyen, plebiscitado para un segundo mandato presidencial, esta nueva incursión castrense había terminado con un gobierno ilegítimo, fruto del fraude electoral más escandaloso. Uriburu, Justo, Ortiz y Castillo fueron los protagonistas de este periodo conocido como la década infame. Voces solitarias, como las de Lisandro de la Torre y de Forja, ponían al descubierto la trama secreta de la entrega del país para que se enriqueciera una minoría. En un país donde estaba el Partido Conservador, con dirigentes conservadores que no le permitían votar, que no lo dejaban entrar a los cuartos oscuros, no lo dejaban entrar al lugar de votación, y en algunos lugares cuando lo dejaban entrar, por ejemplo, le voy a contar un caso, entra a votar, el presidente, que era del Partido Conservador, agarra un sobre, primero acepta la libreta de enrolamiento, después agarra un sobre, agarra la boleta del Partido Conservador, la pone en el sobre, cierra el sobre, se lo da al votante y le dice, sírvase, póngalo en la urna, como una tortura moral todavía. Ese era el ambiente que se vivía. Bueno, antes de llegar Perón, que existían muy pocos sindicatos, no alcanzaba a 200.000 más o menos afiliados, y ya en poco tiempo lo llevó a 1,000,000 y pico ya. Importe de lo recaudado hasta la fecha en la colecta Pro San Juan. Del discurso del coronel Perón reproducimos las siguientes palabras. Y hoy, a poco más de 8 semanas del luctuoso suceso, os confieso, señor presidente, que esta suma, que pasa de los 33 millones de pesos, puede muy bien motivar el orgullo de todos los argentinos, porque en la elevada cifra está contenida la honda emoción de humildes y pudientes, de viejos y jóvenes,
de mujeres y niños que por igual han sentido en carne propia la enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan. El viejo Departamento Nacional de Trabajo se convirtió a fines de 1943 en secretaría. Desde allí, Perón desplegó una actividad incesante, estableciendo y haciendo cumplir una vasta legislación laboral en beneficio de las clases trabajadoras. Se reglamentaron mejoras en las condiciones de trabajo, horarios, vacaciones y feriados pagos, aguinaldo. Se incorporaron varios millones de argentinos al sistema previsional y se crearon tribunales de trabajo en todo el país. Hasta los peones de campo tuvieron su estatuto, lo que causó la indignación de la oligarquía agropecuaria, acostumbrada a tener comportamientos feudales en pleno siglo XX. Y en la Gran Buenos Aires, a pocas cuadras o metros de la llamada Casa de Gobierno y del llamado Palacio de las Leyes, una vergüenza social grababa sobre el anónimo corazón de la ciudad el signo de un mea culpa imperdonable. Así vivían hasta ayer, en un ayer que nació con este siglo y cuyo... En la renuncia de Perón, los sectores más humildes presentían que sus ilusiones de una vida mejor estaban en peligro. Ellos, los de antes, se preparaban para volver. Buenos Aires, 12 de octubre de 1945. Una elegante multitud se dio cita en las inmediaciones del círculo. Indicaba que figuras civiles que respondían estaban mucho más cerca del campo de los partidos tradicionales, conservadores, radicales, socialistas, comunistas, demócratas, progresistas, todas estas fuerzas, que hacen un acto importante de presencia en la Plaza San Martín. Del lado que rodeaba cercano simpatizantes del coronel, lo llamaron el picnic champañero, porque parece que consumieron algunas botellas de champán mientras permanecían allí, en los canteros de la Plaza San Martín. Los militares y los marinos no querían que el gobierno fuera a la corte, querían tomar el gobierno ellos, ¿no? Que lo sacaran a Farrell y tomar el gobierno, sí, tomar el gobierno ellos. Y le gritaban el gobierno en la corte, los civiles que estaban en la Plaza San Martín. Que se vaya Perón, sino que se vayan todos los militares. Y piden que el gobierno se pase a la corte. Y sale un almirante cuyo nombre no voy a mencionar a los balcones y cuando lo increpa la multitud, dice, no me increpen, yo no soy Perón. Por suerte. Saliste de la esquina, oligarca loco, el pueblo no te quiere, ni yo tampoco. Las damas de la oligarquía empiezan a traer viandas con vinos finos, con sándwich. Sí, por eso es el nombre de pili, como si fuera un pili. Un mes antes, el 19 de septiembre, la oposición al gobierno y a Perón había sumado sus fuerzas en la llamada Marcha por la Constitución y la Libertad, que en uno de sus tramos fue encabezada por el recientemente designado embajador de los Estados Unidos, Spruill Braden. Un embajador que ha actuado mucho en el Caribe, siempre interviniendo en las cuestiones internas de estos países, que viene con una consigna. Primero, tratar de convencerlo a Perón que acepte los condicionamientos de Estados Unidos, que se sume a la estrategia de los Estados Unidos para América Latina, y que no, bueno, lo van a acompañar, lo van a ayudar, Pero no le contesta. En una segunda entrevista ya se puso la cosa más picante, y Perón le dijo, si yo hago lo que usted me pide aquí en la Argentina, a los que hacen eso los llaman hijos de puta. Lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillarnos y llevarnos a tiempos peores que la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Esas fueron las palabras del general San Martín, que quedarán grabadas en la historia, ¿no es cierto? Y que los argentinos debíamos repetirla más a menudo.
Ese mismo 12 de octubre, el coronel Domingo Mercante hizo una reunión, todavía era funcionario, no lo habían destituido, el día 12, en la Secretaría con muchos dirigentes gremiales, de distintos gremios. Él habla de 80 representantes gremiales con quienes conversó. Y se pusieron de acuerdo para movilizar la gente. En el negocio de carnes, primera es la del novillo, la del hombre vale apenas para el rebenque o el cuchillo. Pero acá hubo temporadas que éramos esclavos en la fábrica. Y lo tomaban escapar por una semana, le hacían comprar pantalón, blusa blanca, gorra y al otro día lo echaban. A principios de siglo se instalaron en la ciudad de Berisso grandes frigoríficos de capital norteamericano. Allí trabajaron miles de hombres y mujeres en condiciones infrahumanas. A partir de 1943, con la aparición de dirigentes como Cipriano Reyes, comenzó a inclinarse la balanza de las luchas gremiales a favor de los obreros. Nosotros teníamos una organización que era la más fuerte en la industria de la carne y la más combativa. Buenos Aires, 13 de octubre de 1945. En horas de la madrugada, una comisión policial encabezada por el mayor Héctor D'Andrea procedió a detener en su domicilio de la calle Posadas al coronel Juan Domingo Perón. Fue trasladado a la isla Martín García para comenzar su confinamiento. Aquella noche, algunos festejaron. No, ellos lo llevaron a la isla Martín García. Y nosotros pensamos que a lo mejor podían matarlo. Mi tesoro adorado, desde el día que te dejé allí con el dolor más grande que puedas imaginar, no he podido tranquilizar mi triste corazón. Esta inmensa soledad está llena de tu recuerdo. Hoy he escrito a Farrell pidiéndole que me acelere el retiro. En cuanto salgo nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos. Que no te vaya a pasar nada porque entonces habrá terminado mi vida. Cuídate mucho y no te preocupes por mí, pero quereme mucho que hoy lo necesito más que nunca. Esto terminará y la vida será nuestra. Mis últimas palabras de esta carta quiero que sean para recomendarte calma y tranquilidad. Muchos, pero muchos besos y recuerdos para mi chinita querida, Perón. Ella fue una de las promotoras principales de ese 17 de octubre. Aunque hay otros políticos que dicen que ellos sí pusieron mucho también. Pero nosotras, la que estábamos junto a Evita, corríamos por los sindicatos para que nos ayudaran, que vinieran a la Plaza de Mayo para ser muchos y pedir por el coronel entonces. El día 11 hubo un hecho que pasó inadvertido, pero no para los trabajadores. Fue nombrado nuevo secretario de Trabajo un señor Juan Fentanes. 11 de octubre. Y Juan Fentanes cometió las imprudencias de hablar y de decir que bueno, que esta política de la Secretaría ya no iba a ser igual, y bueno, el tema del feriado del 12 de octubre quedaba suspendido, de pagarle a los trabajadores el día 12 y todas esas cosas. Claro, hasta el más sonso se aviva de que aquí viene un cambio hacia atrás en la historia. Sorpresivamente, cuando nuestras dudas eran ya grandes, escuchamos que en Tucumán la gente de la Fotia y los obreros del ferrocarril habían salido en manifestaciones espontáneas pidiendo que se lo liberase a Perón. Los
cañeros, los obreros del ingenio, del surco, comienzan a abandonar los ingenios, el ingenio La Florida, es el primer ingenio que abandonan, y a pedir que marchen todos hacia la capital tucumana. Cuando lo llevaron a Perón, que lo llevaron a la isla, el pueblo se empezó a mover, yo digo, empezó a creer en las cosas que Perón decía antes de que cayera preso. Y bueno, y eso fue el inicio del movimiento popular que culminó con la famosa noche del 17 de octubre. Lo que se debatía en los gremios era la situación política de los gremios, de las comisiones directivas. La gente prácticamente se adelantó un día el ir a la plaza, porque realmente los dirigentes lo tenían programado para el 18 y la gente se fue el 17. No tuvieron otro remedio los dirigentes que ir el día 17. El 16 los rumores recrudecen. El 16 a la noche tenemos una reunión muy dramática en la casa de este viejo luchador por la causa popular que era el senador, el que después fue senador Molinari, un viejo líder del radicalismo. Bueno, nos vamos a la casa de él porque siempre nos reuníamos ahí para evaluar, él nos traía información, nosotros dábamos la nuestra. Y este hombre, nunca lo voy a olvidar, era el 16 a las 11 de la noche, dice: mañana ustedes van a ver un espectáculo que nunca van a olvidar. ¿Qué espectáculo les pedí? Las multitudes van a salir a la calle pidiendo la libertad de Perón. Desde el otro lado de los puentes destruidos, por la mano codiciosa de los despechados, con un grito silencioso en la grieta de los labios, clamoroso, esperanzado, latir azul celeste en las venas que se crispan, levantando los racimos de las manos hacia un hombre presentido que vibraba delicado, llegaron los descamisados. El 17 de octubre dejó de ser el movimiento de la parcialidad para ser de la totalidad. Entró en el corazón de todos los argentinos. Opinaran como peronistas o opinaran como no peronistas. Porque Perón no solamente marcó un hito de una fecha conmemorativa, marcó y señaló a las dos Argentinas. La Argentina de antes del 45 y la Argentina después del 45. A pesar de golpes de Estado, de proscripciones, desapariciones, injusticias, uno que se encuentra con gente, con compañeros, se acuerda de mí, a mi padre lo metieron preso pues tenía la foto de Perón. O al joven que desapareció porque en una plaza gritó justicia social. Bueno, todo esto significa de que pasado el tiempo, pasados los años, es el 17 de octubre de todos los argentinos, aún aquellos que no piensan como nosotros, porque Perón traspoló la barrera de lo ideológico para convertirse realmente, junto al movimiento que se inició el 17 de octubre, en el movimiento más importante de este siglo. El peronismo está muy vinculado con lo bonaerense, con la provincia de Buenos Aires, porque allí nacieron tanto Eva Perón, que nació muy cerca de Junín, en Los Toldos, y Perón, que nació en Lobos. Fíjese usted, los dos líderes del justicialismo nacieron en la provincia de Buenos Aires, y el 17 de octubre es prácticamente la invasión de Plaza de Mayo, de la capital federal, por hombres, por mujeres, por jóvenes, por ancianos, por niños, que venían la enorme mayoría de la provincia de Buenos Aires. Así que tuvo en la génesis del movimiento esos dos aspectos, ¿no? Por un lado, el lugar de nacimiento de los fundadores, y por otro lado, la gesta comienza en la provincia. Era un pueblo que se ponía en marcha para rescatar a uno de sus grandes líderes, un militar, un político, un estadista que escribió con grandes trazos una parte muy importante de la historia de nuestro país y de la historia, ¿por qué no decirlo?, de este continente, con una proyección hacia el resto del mundo. Y levantaron los puentes.
y pararon los trenes. Pero nada pudo detenerlos. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Por fin, amanecía el 17 de octubre de 1945. Durante todo ese día, se iba a oír una sola voz, la voz del pueblo. La gente del SWIFT venía por la calle Nueva York, toda a pie, con los tranvías, los ómnibus. La otra gente salía de acá, del frigorífico. Todos se juntaron ahí en ese lugar que está a 300 metros de acá. Y desde ahí la gran columna salió para La Plata. Y fue la que inició, ¿no es cierto?, el camino hacia la Plaza de Mayo. Venía de Avellaneda, de todas partes. Carritos con caballos, no conseguíamos otras cosas. Los puentes estaban levantados, levantaron los puentes. Entonces había gente que cruzaba a nado, otros en algún bote, otros con un palo. La cuestión que Benito, por adentro, habló con el general Sáenz, volvió y dijo, el general ha dado la orden que se bajen los puentes. Y al final, después de 1 hora y media de estar ahí gritando y demás, mucha gente daba vuelta para entrar por otro lugar, bajaron los puentes y la gente pudo pasar por ese puente directamente y de ahí salir directamente para la Plaza de Mayo. Efectivamente, a eso de las 12, 12 y media, comienza a llegar gente, comienzan a irrumpir grupos de muchachos, muchos de ellos con la camisa abierta, llevando una bandera argentina. La plaza comienza a moverse, me vuelvo a meter ahí en el Coloso y lo llamo a Molina y le dijo, empezó la fiesta, doctor. Desde las primeras horas del día, los trabajadores comenzaron a movilizarse. En Tucumán, en Rosario, en Berisso, en Avellaneda, en Lanús, en San Martín. Pararon los talleres, las fábricas, los obrajes, los ingenios, los frigoríficos. Queremos a Perón, gritaban una y otra vez las columnas que marchaban hacia la Plaza de Mayo. Las horas pasaban y el reclamo se hacía cada vez más insistente. El gobierno, sintiéndose perdido, decidió ir a buscar a Perón, que desde la madrugada se encontraba internado en el hospital militar. Volvimos a Plaza de Mayo, le comunicamos a los compañeros que era lo que habíamos visto en el hospital militar y dijimos, hay que seguir apretando. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Ahí se mezclaron todos, es decir, se mezclaron todos, la columna de la Plaza de Mayo, la gente gritaba queremos a Perón, Perón no aparecía, a las 11 y pico anunciaron que Perón aparecía. Ábalos se instala en la Casa de Gobierno y dispuso la libertad del teniente coronel Mercante. Entonces lo trajeron a Mercante desde Campo de Mayo para que Ábalos le pidió que Mercante hablara a la gente así, porque cada vez se juntaba más gente y no sabían qué hacer, hasta que Mercante dijo no. Aquí hay que ir a buscarlo a Perón. El general Ábalos dice que a Perón no le va a pasar nada y que va a poder venir después, que ya está en libertad. Y la gente empieza a gritar, no creemos, muera Ábalos, no le creemos nada, mentiroso, le empieza a decir todo. Se apaga la luz en la plaza, quedó oscura. Entonces nosotros agarramos todos los diarios, hicimos antorchas y alumbramos la plaza. Con antorchas de diario así, iluminamos la plaza.
pasadas las 23, el coronel Perón salió al balcón de la Casa de Gobierno. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, de una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Es el Perón vivo, es el Perón que recordamos por la historia, por su presencia, pero fundamentalmente por su enseñanza y por su doctrina. Cuando muchos politicólogos quieren explicar el fenómeno del peronismo, hablamos de pensamiento, de sentimiento, de ejemplo, de honradez y de doctrina. Es Perón para las nuevas generaciones una esperanza de la solución para los problemas que tiene el mundo en su totalidad y que tiene la comunidad en general. Que cuando el pueblo se decide a llevar adelante un objetivo, suele ser invencible. Y creo que el 17 de octubre da muestra justamente de que este refrán no es un refrán, sino que es una realidad. Y naturalmente la emancipación de los trabajadores a partir de ese momento nos da la posibilidad a lograr una nueva Argentina, a cambiar la historia de Argentina. Y yo siempre rescato, digamos, los valores, los principios, la mística que tuvieron aquellos que fueron los que dieron comienzo a ese cambio a la historia. Y creo que hoy debemos renovar esa esperanza, debemos renovar ese espíritu, debemos renovar esa motivación para decir que ese acontecimiento histórico tan importante no fue en vano. El 17 de octubre de 1945 evidentemente cambió la historia. Por de pronto apareció un país nuevo, el país que había salido inerme de la guerra, el país que había logrado autoabastecerse de algún modo, crear una industria liviana, que sentía que sus productos eran reclamados por Europa, un país optimista, dinámico, lleno de fe en el futuro. Y ese país que apareció inopiadamente en las calles de Buenos Aires, reclamaba la libertad de Perón porque veía en el coronel Perón la garantía de sus mejoras laborales. Es decir, que ellos pedían la libertad de este dirigente, pero no querían ser actores pasivos de un proceso, querían que se los tuviera en cuenta. Por eso yo pienso que simbólicamente el 17 de octubre del 45 significó la inserción del valor justicia social dentro de la tabla de valores que rige a la sociedad argentina, que vertebra a la sociedad argentina. Así como los conservadores insertaron el valor progreso en la vida del país, la idea de que la Argentina tenía un gran futuro, que los hijos vivirían mejor que los padres, etc. Así como los radicales nos legaron la idea de democracia, es decir, la igualdad de oportunidades, la posibilidad de que todos tuvieran la perspectiva de ocupar alguna forma de conducción del país. Así también el 17 de octubre, de manera simbólica por lo menos, la idea de justicia social quedó planteada como uno de los valores importantes de la vida argentina. Yo me fui caminando a mi casa, yo vivía acá en el barrio de San Cristóbal. Cuando llegué, mi madre me estaba esperando ansiosa. ¿Y de dónde venís? ¿Y de dónde querés que venga? Vieja, vengo de la Plaza de Mayo. ¿Qué pasó? No te lo puedo contar, pero lo que vi no me lo voy a olvidar nunca. Y la gente al final se hizo como un silencio y la gente preguntaba, ¿dónde estuvo, coronel? ¿Dónde estuvo? Y mire la grandeza de espíritu de Perón, que le dijo, ¿dónde estuve?
estuve cumpliendo un sacrificio que le haría 1000 veces por ustedes. Toda la gente no cabía en Plaza de Mayo. Entonces se veía el efecto terrible, un efecto mágico, digamos, ¿no? Y ese es el 17 de octubre. La libertad de Perón fue la felicidad más grande del pueblo argentino, de los trabajadores. Y recién ahí comienza, ahí nace este movimiento que todavía está latente y que va a estar latente por muchísimos años. De abajo le gritaron, Perón, la CGT no quiso salir. Ahí está en el diario. Pero no, la CGT no quiso salir, pero bueno, que salga mañana. No teníamos sueño ni cansancio porque todo era una ilusión. Era sano, era un sentimiento sano. Gente que cuenta un 17 de octubre light, como dicen ahora los muchachos. 17 de octubre. ¿Qué es el 17 de octubre? Salió por generación espontánea, como nacen los hongos después de una lluvia, o como salen los caracoles. Costó muchísimo. Jauretche dijo una cosa muy linda en 46. Si me preguntan quién hizo el 17 de octubre, como en Fuente Ovejuna, todos a una. Tal vez esta cita fantasmal de los dos en un bar de un bulevar de otro país, quizá es el amor. Esto creo que sucede en el caso del peronismo, en el caso de Eva, de Perón, y creo que es lo mismo que sucede a veces con algunas ramas de la música, con el tango, por ejemplo, con la música popular, ¿no es cierto? Que son cosas que va pasando el tiempo y que no hace falta que se siga haciendo ni promoción ni divulgación de eso, sino que son siempre los modelos alternativos que te quedan históricos de un lugar y que eso es lo que los hace emerger y salir adelante siempre. Vieron en Perón y en el peronismo la posibilidad de ser y la posibilidad de acceder a una vida donde uno se pueda realizar, digamos, donde hasta ese momento toda la que era la clase trabajadora, la clase humilde, no tenía posibilidad de ser. Van a seguir luchando, los pueblos se van a rebelar y sin duda van a proliferar las políticas que de pronto nos hagan acordar de que la justicia social, la economía al servicio del hombre es la que va a triunfar en el futuro. De tal manera que lo recordamos a Perón en estos primeros 50 años del nacimiento de nuestro movimiento, desde el corazón, con sentimiento, con cariño, porque sabemos que estamos recordando a una figura preclara de la política de los argentinos. El 17 de octubre, yo prácticamente no había nacido, yo tengo 39 años, pero creo que esa mística que se fue transmitiendo de generación en generación y nos fue convocando con las mismas motivaciones que lo hicieron aquellos que produjeron y fueron protagonistas del 17 de octubre. Yo no voy a discutir ni a discernir sobre de qué forma el peronismo ya desde su dirección cumbre manipuló ciertas cosas de ese movimiento espontáneo y extraordinario. No soy quien para hacerlo. Pero lo que sí sé es que en todo caso, un movimiento popular, cuando encuentra a alguien, en este caso el general Perón, es decir, que movilice dentro de ellos el deseo de ser respetado, honestamente respetado, ante no importa qué sociedad, y confrontarse al todo el mundo, ya es válido. Siempre he sido partidario de la justicia social, y los pobres diablos, los pobres seres humanos, que vivían en campos de concentración en los yerbatales y en los quebrachales, donde les pagaban con papelitos que había que comprar, es decir, campos de concentración. Llegaron a ser personas, convirtió a esos pobres seres olvidados en seres humanos, en personas. Y eso se lo debemos, creo que, Evita. ¿Y qué será mañana el 17 de octubre? Y yo digo, mañana el 17 de octubre ya no será historia, será leyenda. De manera que tengo la sensación de que allí irrumpió este pueblo con toda su alegría, con toda su bronca también,
y con ese color oscuro, esos pelos negros y esa tez morena que tiene esa horda de descamisados que invadieron realmente pidiendo por alguien a quien ellos habían elegido, porque ellos habían sido elegidos justamente por Perón, ¿no? Pero a mí me gustaría que se instalara en la sociedad argentina la esperanza en algún milagro, la esperanza en la potencia de la voluntad de las masas, la esperanza finalmente en el poder de la voluntad del pueblo, y que esa potencia enorme que se desató inesperadamente un 17 de octubre pudiera estallar bajo otras formas para sacarnos, como el 17 de octubre sacó a la sociedad argentina de una especie de letargo, sacarnos a nosotros de este adormecimiento, ayuno de todo sueño que estamos viviendo. Triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capitán Perón, y generó el primer trabajador, con los principios sociales que Perón ha establecido.